Estamos aquí estrenando locación. ¿Sí se verá? Creo que sí. Buen día, vamos a revisar el tema de replicación de ADN como parte de las actividades de la clase de Biología Molecular para Ingenieros en Alimentos. Entonces vamos a empezar con algunas características generales del proceso. Recordemos que es un proceso mediante el cual se sintetizan dos moléculas de ADN a partir de una molécula molde, una molécula progenitor. Esto lo llevan a cabo las células cuando quieren iniciar un proceso de división tal cual, y entonces inicia la síntesis de material genético. Entonces tenemos una molécula progenitora que va a dar origen a dos moléculas de ADN hijas, y eso sería la definición de este proceso. ¿En qué momento ocurre? Durante el ciclo celular, es decir, previo a la división celular, por ejemplo una mitosis, hay unas etapas iniciales de preparación de la célula. Dentro de esas encontramos una fase que se llama fase S, y en esta fase sería cuando las células dividen su material genético. De hecho, la S significa síntesis, refiriéndose a la síntesis de ácidos nucleicos. Es muy importante también considerar que una vez que una célula ingresa o decide o recibe el estímulo para hacer la replicación, ya no hay marcha atrás. Es decir, si ya inicia el proceso de replicación de ADN es porque va a dividirse y no puede detener el proceso o regresar. En caso de que eso pase, pues podría ocurrir una muerte celular. Una característica de este proceso es que es semiconservativo. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de una molécula de ADN progenitor se van a dar dos moléculas de ADN hijas, pero cada una de las dos hebras sirve como molde para la otra. Es decir, que las células hijas van a tener una hebra literalmente es la hebra del progenitor, y la otra hebra que está recién sintetizada. Entonces, en una célula hija encontramos una hebra nueva y una hebra anterior, la hebra del progenitor. También que es bidireccional, es decir, se van a formar, lo vamos a ver un poco más adelante, pero se van a formar estas burbujas de replicación dentro del material genético donde se abre, y la síntesis va a ocurrir de aquí hacia acá y de aquí hacia acá, es decir, en dos direcciones a partir de las horquillas o burbujas de replicación. De hecho, estas horquillas o burbujas se pueden ver con microscopía electrónica. Igual recuerden que la presentación la tienen disponible para que la vayan siguiendo conmigo. Espero alcancen a ver mejor allá esta imagen, donde es un cromosoma bacteriano. Se nota cómo se está abriendo de este lado la burbuja y se ve cómo se está dividiendo el material genético. Es un poco más fácil de observar en este, que es un cromosoma lineal. Entonces tenemos el ADN, que serían estas hebras, y aquí justamente estamos viendo las burbujas, que es aquí donde se está llevando a cabo esta replicación. Y también es simultánea, es decir, ocurre al mismo tiempo en las dos hebras, aunque discontinua, porque ya vamos a ver que ocurre de manera diferente por la dirección en la que se encuentran estas hebras. Recordemos que mientras una de las hebras está en sentido 5', 3', la otra es complementaria y es antiparalela, entonces la otra estaría en sentido 3', 5'. Si las polimerasas pueden sintetizar en este sentido de manera normal, pues esta representa un problema, pero nos daría origen a una hebra que se llama hebra discontinua, que tiene su propio mecanismo. Otra cosa que quiero hacerles notar ahora que recuerdo, en el cromosoma bacteriano se forma apenas una horquilla de replicación, una burbuja de replicación, mientras que se fijan en un cromosoma lineal que es mucho más grande, pues se forman varias y están ocurriendo al mismo tiempo. Esto va a ser más importante, va a ser muy importante más adelante. Distinguimos tres etapas principales durante la replicación de ADN, lo que sería la iniciación, la elongación y la terminación. De manera general podríamos decir que la iniciación cuenta con tres hechos muy importantes. Primero es la separación de las cadenas. De manera local vamos a separar la doble hélice para poder abrir y formar esas burbujas. Tenemos la formación del replisoma, que sería el conjunto de proteínas, todas las enzimas necesarias para llevar a cabo el proceso, y la síntesis del cebador, porque directamente las polimerasas no sintetizan digamos, si está la hebra, no pueden sintetizar a partir de nada, es decir, esas se dedican a completar. Entonces primero hay que sintetizar un cebador que les deje libre un extremo 3', y entonces las polimerasas pueden empezar a añadir en los extremos 3' el resto de los nucleótidos, pero en el primero necesitamos sintetizar ese cebador. El cebador es una molécula de ARN que vamos a ver más adelante, y hay unas enzimas que se encargan de sintetizarlo.
Entonces, la replicación va a iniciar en regiones muy específicas del material genético. Esas burbujas que vimos no son al azar, sino que están señalizadas a través de unas secuencias, que es decir, consenso o secuencias ya establecidas, que se les llama orígenes de replicación. Dependiendo del cromosoma, de qué tan grande sea, puede haber uno o múltiples orígenes. De los cromosomas más pequeños se encuentra el cromosoma bacteriano, que nada más tiene un origen de replicación. En esta imagen estamos viendo un ejemplo de cromosoma que sería un cromosoma de E. coli, y el origen de replicación se le conoce como ORI-C y está bien localizado, se sabe su tamaño. Y aquí siempre iniciaría la replicación. Pero si hablamos de un cromosoma de levaduras, que son células eucariotas, son cromosomas lineales, o varios cromosomas lineales, tenemos 400 orígenes de replicación. En el caso de los humanos, que tenemos un material genético, un genoma muy grande y tenemos múltiples cromosomas, estamos hablando de que hay aproximadamente entre 30.000 y 50.000 orígenes de replicación. No sé si se escucha la ambulancia. Ah, es verdad que pase. Y hay un camión pitando. No sé si se escucha porque tengo un micrófono. Espero que... Si está grabando el micrófono, por cierto. Vamos a ver cómo. A ver. Sí. Pues espero que no se escuche tanto porque también están los vecinos grite y grite. Pero pues, ni modo, nos estamos adecuando a lo que hay que hacer. ¿En qué estábamos? Ah, sí. Los orígenes de replicación, además, recuerden esos sitios donde se van a abrir las burbujas, son secuencias que son muy ricas en adenina y en timina. De hecho, están bien señalizadas y uno sabe que ahí podría ser un origen de replicación porque suelen ser regiones muy ricas en estos nucleótidos. Si recordamos, los enlaces que se hacen entre adenina y timina, por ejemplo, suelen contar con 2 puentes de hidrógeno, mientras que los que se hacen entre guanina y citosina suelen contar con 3. Entonces, energéticamente es más sencillo hacer la separación cuando solo tenemos los 2 puentes, por eso esos son los orígenes de replicación. Ahora, cuando ya estos orígenes de replicación se va a dar este proceso, primero necesitamos algo que se llama complejo de reconocimiento del origen, que son un conjunto de 6 proteínas que se van a unir a esas regiones que son los orígenes de replicación. Lo reconocen y se empiezan a añadir. Cuenta con 6, el complejo de reconocimiento del origen cuenta con 6 subunidades, cada una identificada como ORC por sus siglas en inglés, desde el 1 hasta el 6, y esto es lo primero que va a ocurrir cuando cuando se requiere la replicación. Y van a atraerse el otro resto de proteínas a unirse aquí. Por ejemplo, estas que están esquematizadas aquí, la MCM, son enzimas que tienen actividad de licasa. Entonces, una vez que se une el ORC, empieza a reclutar a las demás proteínas y entonces empieza ya a ocurrir la separación y tal para que se dé origen tal cual al replisoma. El replisoma será ese conjunto de proteínas que llevan a cabo la replicación y las más importantes o las de una actividad muy definida y fundamental son las helicasas, las proteínas de unión a hebra sencilla, las topoisomerasas y las primasas. Las funciones serían las siguientes. Por un lado, tenemos la helicasa que ya dijimos, cuya función es separar la doble hélice para que pueda llevarse a cabo ahí el proceso de replicación. Sin embargo, si nosotros separamos la doble hélice y están muy próximas, pues podrían volverse a unir, tienen cierta atracción y entonces van a unirse. Para eso tenemos las proteínas de unión a hebra sencilla, que esas se encargan de pegarse a esas hebras sencillas y prevenir la reapareación. Claro, la unión es temporal. También tenemos por otro lado la primasa, que es la enzima encargada de sintetizar nuestro cebador de ARN para que aquí se empiece a hacer la replicación. Entonces, la primasa se une aquí, reconoce secuencias específicas y entonces vamos a llevar a cabo aquí la replicación. Y por otro lado tenemos la topoisomerasa que se encarga de reducir la tensión. Lo que ocurre es que conforme se vaya abriendo esto, se va abriendo y de los extremos, como está enrollado, de los extremos se va haciendo mucha tensión. Entonces necesitamos una enzima que va por delante, que se encarga de hacer cortes y de desdoblar y de ir eliminando la tensión para que puedan seguir avanzando las burbujas de replicación. Si no, se atoraría. Es como si ustedes pensaran en bueno, no sé si les tocó eso. No sé, espero que sí. Ay, no tengo aquí uno. No sé. Bueno, ahorita sí lo buscamos y les pongo un videito. Pero es como esos tendederos de los que están así como enrolladitos, les ha tocado que si los tratan de abrir mucho, llega un punto en el que ya no pueden abrirlos más porque se ha generado mucha tensión en los extremos. Entonces, para eso tenemos la topoisomerasa para permitir que esa apertura siga ocurriendo. Una vez que ya se armó el replisoma y que ya tenemos ya estamos listos con el primer o con el cebador para poder iniciar, ahora ocurrirá la elongación.
La elongación es la adición del resto de nucleótidos que son complementarios a la hebra que nosotros estamos sintetizando. Es la unión de cada uno de ellos y es simultánea, dijimos, en ambas hebras, pero con el problema de que la DNA polimerasa solo sintetiza en sentido 5', 3' y que la hebra complementaria y antiparalela está en sentido 3', 5'. Entonces tendríamos la hebra esta, que a la que sí está en sentido de síntesis se le conoce como hebra líder y la síntesis se le llama síntesis continua, mientras que tenemos la hebra retrasada, que es la que está del otro lado, y a esta se le llama, el mecanismo de síntesis se le llama fragmentos de Okazaki. Algo muy interesante también es que si nosotros analizamos nuestra horquilla de replicación y la vemos así de aquí para acá y de aquí para acá, si empezamos de este lado hacia acá, sí estamos en sentido 5', 3'. Entonces aquí digamos que se hace una replicación ordinaria. Pero si vemos del mismo lado la hebra complementaria, de aquí, o sea, ya tenemos el sentido contrario de la mitad hacia un lado y de la mitad hacia el otro lado. O sea, de aquí para acá está en sentido contrario y de aquí para acá está en sentido bien. Y como dijimos que ocurre hacia ambos lados, pues de la mitad hacia acá tendríamos una horquilla, tendríamos una replicación retrasada y de aquí para acá una replicación continua. Y en la hebra complementaria pasa lo mismo, pero en sentido contrario. Sin embargo, siempre está ocurriendo esto en el genoma, o sea, al mismo tiempo se está llevando a cabo esta división. Un fragmento de Okazaki es la manera en la que se multiplica la cadena retardada y lo que se hace es que se forma en fragmentos. Se tiene este bucle donde tenemos una primasa, una enzima que se encarga de estar sintetizando nuestro primer de ARN y luego se sintetiza, como ya está el doblez, este fragmento, al menos este pedacito, queda en sentido correcto y entonces se sintetiza este fragmento. Y una vez que ya se llegó al fin, se desdobla, se tiene que sintetizar un nuevo primer y se tiene que llevar a cabo la amplificación otra vez de ese fragmento. Es decir, le damos un doblez, la parte que ya quedó bien es primer, amplificación, se desdobla, primer, amplificación, primer, así, primer, amplificación, hasta que se completa. Entonces vamos a tener esto en fragmentos. Podemos decir que el fragmento de Okazaki ocurre en los siguientes pasos. Se forma un doblez en la hebra retrasada, la DNA polimerasa alfa sintetiza un cebador y tenemos una proteína RFC que lo que hace es retener la polimerasa alfa, porque la polimerasa alfa solo sintetiza el cebador. Luego hay una proteína que se llama PCNA que retiene a la polimerasa alfa y atrae a las polimerasas que sí van a hacer la síntesis ahora sí del ADN, que son delta y epsilon. Y a esto se llama cambio de polimerasa. Ahorita vamos a colocar una animación para que ustedes logren ver cómo se hace este cambio de las polimerasas. Y luego tenemos la elongación directamente del fragmento por estas polimerasas. Y ya que terminaron, ahora sí se coloca otra vez la del primer, sintetiza el cebador y luego las otras hacen el cambio para hacer la elongación. Luego primer, cambio, primer, cambio. Después hay unas enzimas que se llaman FEN1 y RNasa H1 que lo que hacen es eliminar el cebador de ARN y luego las polimerasas delta y epsilon rellenan el lugar que ocupaba el cebador, porque si no, como el cebador es de ARN, queda un cebador y luego ADN y luego otro cebador y ADN y significa que si no lo quitáramos, la hebra complementaria tendría fragmentos de ARN y de ADN. Entonces lo que se hace es que las polimerasas lo que hacen, bueno, hay enzimas que eliminan ese cebador y las polimerasas rellenan esos huequitos con ahora sí nada más ADN. Y ya al último nada más hay una enzima que se llama DNA ligasa que lo que hace es unir todos esos fragmentos para que queden como una cadena sola. Entonces vamos a revisar la animación para que esto quede un poco más claro. Bien, entonces este video nos va a ayudar a explicar un poco a través de una animación cómo ocurre la elongación, la segunda etapa en la replicación de ácidos nucleicos. Entonces, para esto tenemos que ubicar, este sería como el proceso así de manera general. Entonces, ubiquémonos primero sobre cuáles son los componentes. En esta región de este lado, esta que ahora está esquematizada acá, es conforme va entrando el ADN de doble cadena, el ADN normal. Aquí tendríamos la helicasa que lo está separando en las dos hebras. Cuando está de este lado, esta representaría nuestra hebra líder. La hebra líder nos estaría sintetizando de manera continua, como ya lo vimos, porque se encuentra en el sentido requerido para las polimerasas. Sin embargo, por acá tenemos cómo se sintetiza la hebra retrasada, lo que se conoce como los fragmentos de Okazaki, y aquí estamos viendo el cambio de polimerasa.
Entonces la helicasa es la que se encarga de hacer la función de separación. Y de este lado ya tendríamos la hebra retrasada. Si se fijan en esta región primero se hace una pequeña síntesis de un primer para luego pasarlo hacia la otra polimerasa que es la que se encarga de elongar todo el fragmento. Y luego es primer y elongación. Recordarán que ese proceso se llama cambio de polimerasa y que se requerían tanto las polimerasas que sintetizan el primer como las que elongan el resto del fragmento. De esta manera tenemos además un complejo proteico que están viendo ahí que es el que se encarga de hacer ese cambio de polimerasas porque veamos que había proteínas que retenían en ciertos puntos a las polimerasas para que no quedaran dispersas y pudieran utilizarse durante todo el proceso. Este video hasta aquí esquematiza cómo se lleva a cabo el proceso de elongación. Nos faltaría aquí mencionar las partes en las que tenemos otras proteínas que se encargan de remover, que ya las mencionamos anteriormente, remover los primers y las otras, la ligasa que se encarga de unir todos sus fragmentos de Okazaki. Pero esta es una representación molecular muy interesante, una representación esquemática muy rápida para que veamos cómo ocurre este proceso. Claro, el proceso está recortado porque nada más incluye como las enzimas más importantes, pero en realidad este proceso todavía llega a ser un poco más complejo. La explicación, ya mencionamos antes algunas otras proteínas que participan, que no están precisamente incluidas en la animación. Y llegamos a la etapa de terminación. Una vez que ya se hizo la elongación de todo el material genético, ahora sí la terminación viene a ser el momento en el que ocurre ya el fin de esto. En el caso de las células procariotas, tenemos una terminación que está señalizada. De hecho, se encuentra simétricamente del lado contrario a donde está el órice. Tenemos aquí el origen de replicación, se va a ir abriendo la burbuja y acá tenemos esta que se llama terce. La terce es la región de terminación en procariotas, bueno, en E. coli, que es el modelo que estamos viendo. Entonces, cuando llega hacia esta región, pues se termina la replicación. Es un cromosoma circular, así que se abre y se termina. Entonces, en el caso de los cromosomas lineales, cuando las burbujas se encuentran entre ellas, pues se acaban, ¿no? Está una burbuja y la otra y se encuentran entre ellas y ya ahí la maquinaria se desarma y ya se separan. Pero cuando llegamos a los extremos del cromosoma lineal, vamos a tener una situación muy particular. Entonces, tenemos algo que se llama telómeros. Las terminaciones del material genético en los cromosomas se les llama telómeros, que son estructuras cromatínicas que se consideran especializadas. Ahorita vamos a tener una función muy particular, que se encuentran localizadas en los extremos de los cromosomas de eucariotes. Lo que ocurre es que son regiones que tienen secuencias repetidas muchas veces. Hablamos de cientos o de miles de veces y son como muy propios de algunas especies. Aquí tenemos algunos organismos y aquí tenemos la secuencia que compone sus telómeros. Entonces, por ejemplo, en el caso de Neurospora, es un hongo, esto de aquí tendríamos repetido varias veces esta misma región y ahí sabríamos que habríamos llegado al ADN telomérico. Son muy ricos en guanina y citosina, esas regiones, y forman una cadena monocatenaria que se llama protuberancia G. Es decir, al final en los telómeros hay una región que está larga y es una sola cadena. Esa se llama protuberancia G. Se origina porque, si se fijan, conforme vamos haciendo lo de los cebadores de ARN, que se va haciendo la amplificación, cuando llegamos al final se coloca un último cebador, se lleva a cabo la amplificación de ese fragmento, se retiran los cebadores, pero dijimos que las polimerasas no pueden unir. Las polimerasas no pueden sintetizar a partir de nada. Como esta región ya no tiene el extremo 3' que necesita para unir los otros nucleótidos, se va a quedar sin nada. Entonces va a quedar de este lado este fragmentito que tiene una protuberancia. ¿Sí lo ven? Porque aquí estaba el último primer y también parte de las enzimas de la síntesis y se quedó sin esa región. Esto mismo ocurre, pero del lado contrario en la otra hebra. Eso quiere decir que cada vez que hay una división celular, va quedándose un fragmentito que se va recortando. ¿Ah? Entonces, el ADN en los extremos se va haciendo más corto cada vez que existe una división celular. Las células que se dividen mucho deberían tener los telómeros más cortitos. Recordarán ustedes, se ha demostrado que obviamente esto podría afectar cromosomas importantes. Sin embargo, por eso tenemos regiones que no codifican otras actividades o otras propiedades, sino que codifican nada más la región
codifican lo que se necesita para los telómeros, son especializadas para eso y se están recortando y no hay problema porque están diseñadas para esa actividad. Sin embargo, algo muy interesante es que eventualmente sí podrían llegar a afectar, cuando ya se acaban, pues a otras como actividades celulares. Y el envejecimiento está relacionado con esto. De hecho, algo muy interesante es que uno puede tener como una especie de marcador cronológico de qué tan vieja es una célula, por qué tan cortos tiene los telómeros. Mientras más viejas son las células, incluso los organismos de mayor edad, tienen los telómeros más cortos que los organismos más jóvenes. Cuando ocurren ideas o modelos de clonación, como el de la oveja Dolly, que es muy famoso, y se obtienen células a partir de una oveja mayor, cuando se llevó a cabo la clonación y nació la oveja tenía la edad de la oveja viejita. A pesar de que acababa de nacer, molecularmente tenía la edad de la oveja más vieja porque tenía el telómero ya recortado. Entonces, se trata de una especie de marcador cronológico celular para que sepamos qué tan viejo se puso algo y se considera que está relacionado el acortamiento de los telómeros con el envejecimiento. ¿Eso significa que es irreversible esto? Pues resulta que no. Resulta que existe una enzima que se llama telomerasa. La telomerasa es una enzima especializada que se encarga de estar reponiendo los nucleótidos de los telómeros. La mala noticia es que nosotros, los humanos, ya no tenemos telomerasa en células somáticas. Cuando estamos en el vientre y eso sí tenemos telomerasa. Si no, imagínense cuando está haciendo la mórula, el embrión, rapidísimo se acortarían los telómeros porque aquello es una división celular muy rápida. Entonces sí se están reponiendo los telómeros. Pero una vez que nacemos, se acabó. Y ahora sí, de que naces todo es cuenta regresiva. Y el asunto acá es que hay unas células, como por ejemplo las células cancerígenas, que ustedes dirán, bueno, entonces un tumor se tendría que autolimitar, ¿no? Porque un tumor es una célula que ha perdido la capacidad de dejar de multiplicarse, se está multiplicando y tú dices, bueno, se empiezan a cortar los telómeros hasta cierto punto en que su material genético tendría que desaparecer y la célula tendría que autolimitarse. Sí, pero de esas cosas tristes de la vida es que se ha observado que las células cancerígenas, muchas células cancerígenas, sí hacen telomerasa. Entonces se utiliza como marcador incluso para el cáncer en algunas ocasiones, cuantificar la telomerasa para saber si estás desarrollando un tumor, porque las células tumorales pueden desarrollar esta enzima y así estar reponiendo sus telómeros y seguirse multiplicando de manera indefinida. También se utiliza actualmente como una tendencia hacia el control del cáncer, utilizar la telomerasa si podemos eliminarla y demás. Y también ya saben, la gente luego como con la fuente de la eterna juventud quizás se encuentre en la telomerasa para mantenerse jóvenes por siempre o que te dé cáncer, una de las dos. Pues muchas gracias por haber visto este video. Hay una serie de actividades que van a desarrollar con respecto a lo que acabamos de mencionar. Estén muy pendientes de su plataforma de Classroom para que las puedan encontrar ahí. Que estén muy bien.